Letra Capital también hay espacio para los nuevos autores. Así, queremos presentar a Agnes Granda, quien ha publicado su primer poemario, Pleamar, editado por la editorial Caja Negra. Justamente sobre este primer poemario conversé con Agnes y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que sigamos leyendo. Las librerías funcionan de manera presencial, pero también en modo delivery. Y yo quiero recomendarles Desde Mona Librería. Pueden encontrarla en sus páginas de Facebook o de Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Agnes. Hola Agnes, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu primer libro de poesía, Pleamar, publicado por Caja Negra. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, quería un poco empezar hablando sobre cómo se va gestando este libro. Es decir, uno tiene a veces la idea de que uno puede, digamos, tener una serie de poemas que uno va escribiendo con el tiempo, ¿no? Y de repente uno se da cuenta de que esos poemas tienen vínculos entre sí y que podrían, ¿no? Formar un libro orgánico, ¿no? O a veces uno tiene ya más o menos una idea prefigurada y va escribiendo los poemas bajo esa línea, ¿no? ¿Cómo fue el caso de Pleamar? Porque es un libro donde hay tres partes, ¿no? Bastante marcadas. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso de Pleamar en realidad salió de manera genuina. Pleamar es un compendio, una recopilación de todos los escritos que, eh, que creaba durante casi toda mi vida universitaria, que fue donde inició este hambre por la poesía, por escribir. Y desde los 18, 17, llegar a los 30, pues ha sido más o menos, yo estaba revisando en un momento de pandemia, creo que a todos nos ha habido un antes y un después, y en este momento existencial, en esta crisis existencial de saber realmente qué estaba haciendo con mi vida, si le estaba dando un sentido de vida, si estaba haciendo mis sueños, logrando mis sueños, cuáles eran las metas que yo tenía de pequeña cuando entré en la universidad y estás con toda esta ganas de revolucionar el mundo. Eh, y comencé a recordar y a conectar realmente cuál era mi pasión, y siempre ha sido escribir poesía y leer poesía. Y dije, tengo un montón de escritos durante toda mi vida donde refleja un proceso de construcción interna, de conocerme, de explorarme, de caerme. Eh, y esas tres partes del libro, pues es el reflejo finalmente de todas mis vivencias y cómo yo he ido descubriendo entre esta crisis, entre esta ser una náufraga de mí misma, en esta interacción con el otro y cómo yo iba creando y conectándome y creando mis vínculos, y finalmente cómo logré encontrarme en este caos y comencé ya a crear mi propia identidad con lo que era aceptándome a mí misma, empezándome a aceptar, a querer mis falencias, mis áreas de mejora y mis demonios. Eh, y sí, prácticamente así surgió Pleamar, ¿no? Revisé toda la literatura que tenía y dije, esto tiene un sentido, en verdad, que ha sido todos los 20 de mi vida, y esas son las tres etapas más marcadas eh, que vi. Ujú. Y digamos que ya fue un poco más fácil, eh, digamos, armarlo en esas tres partes, digamos. Sí, sí, fue más fácil, tanto por el nombre de Pleamar, que para mí el tema del agua, de ser ahogada, de ser una niña azul, el tema de los azules, de los turquesas, de sentirme náufraga de mí misma, siempre ha estado muy presente esta figura en mis escritos, y en el sentimiento de vacío o de estar en este estado acuoso, siempre en este estado líquido, era lo que me motivaba a escribir, ¿no? Me sentí una molécula
de agua que solamente estaba en estado líquido y no podía salir de ese estado. De ahí surge pleamar, ¿no? Que significa marea alta, ¿no? Es estar en esta marea alta y finalmente me di cuenta que la marea probablemente era mía también. Entonces yo era marinera y capitana de mi barco y también de mis tormentas. Ujú. Claro, y digamos que por eso se entiende que la última parte se llama Ulises, ¿no? Que tiene que ver con esta... Que tomé el mando, ¿no? De mi barca, ¿sí? Que empecé, ¿no? Ese es como el Ulises Baby, que recién me comencé a dar cuenta de cómo encontrarme, y Ulises lo que refleja también es una coraza, por esta hipersensibilidad que tenía de la vida, de la sociedad, de las injusticias, de la violencia que había, de no encontrarme, de no aceptarme, y comencé a creer esos mecanismos de defensa, esta coraza que me cubría y que fue mi primer encuentro contra el mundo para salir y sobrevivir, ¿no? Y ya vendrá otra parte que era cómo descubro que Ulises no fue tan Ulises, pero fue mi primer acercamiento a, a mostrar cara al mundo, ¿no? A lidiar con las cosas del mundo. Y una de las partes, o en la parte de atrás del libro, justo digo que tenemos que lidiar cotidianamente con esos antroporcinos, que a veces las personas llegan a ser las peores versiones y también puedes encontrar las mejores versiones. Y en ese día a día es que voy construyendo que no quiero ser herida, ¿no? Que parecen las corazas, o el ser ese erizo, que puede ser muy sensible, pero en cualquier cosa. Sí, recuerdo que en el libro hay un poema, no lo, no lo encuentro, pero que habla justamente de eso, ¿no? Eh, digamos, de la no aceptación del entorno, de la sociedad, si queremos llamarlo, de la sensibilidad, ¿no? O a veces de la hipersensibilidad incluso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Utilizo mucho la palabra antroporcinos, esta desvirtuación del ser humano que año a año uno va encontrando, como te decía, la peor versión del ser humano, y en esta interacción pues realmente llega a ser muy doloroso cuando no estás dentro de la norma, ¿no? Cuando no compartes esos valores conservadores o estos patrones que te hacen ser aceptados, y es donde el sistema es el molde que el sistema quiere encajar, y cuando no encajas pues entras en esta crisis, ¿no? O te metes a ser parte del sistema o sigues resistiendo, y esa resistencia para mí fue la poesía, ¿no? Ujú. Claro. ¿Y qué es, hablando un poco, digamos, saliéndonos un poco del libro, pero sin salirnos en realidad, ¿crees que eh, esta situación de estereotipos, ¿no? De lineamientos que uno tiene que seguir para digamos, cumplir ciertos roles, ha ido cambiando con los años? Es decir, ¿crees que hay una mayor apertura? Eh, ¿Cómo lo Sí, ves? sí, indudablemente. Son pasos de bebé, pero es una construcción del día a día, son generar espacios de cambio, y creo que las escuelas también ya se están arriesgando, están tomando la lucha de promover la igualdad, de promover la inclusión, de atender a la diversidad en general, ¿no? No solamente en género, en las identidades o en etnias, en cómo nos identificamos, sino también hasta en las formas de aprendizaje que hay normalmente. No nos piden estar en las escuelas y lograr ciertos objetivos, sacar 20 en determinado tiempo, pero no todos manejamos este mismo nivel de aprendizaje, y si no estás dentro de ese nivel de aprendizaje, pues eres considerado, no te estigmatizan, ¿no? Eres el tonto, pero realmente el tonto de repente se puede demorar mucho más en aprender, y por qué esa persona se tiene que adaptar a esta norma, ¿no? El por qué. Entonces, creo que ahora hay mucho mayor atención a la diversidad, a la inclusión. Se está dando los pequeños pasos, pero poco a poco se va viendo cambios. Igual siempre va a haber
este opuesto, porque es la dicotomía de la vida, el mundo es dicotómico, entonces creo que la idea de estas escalas polarizadas es ver la manera donde las diferentes culturas, ¿no? Que es la mirada del pluralismo en realidad, vivimos en un mismo espacio físico, inevitablemente durante toda la vida, toda la historia ha mostrado esta diversidad y ahora más que nunca con la globalización. Y tenemos que aprender como sociedad a vivir entre culturas en un espacio físico sin pensar que va a haber una dominante, ¿no? Sin que una cultura imponga su lógica. Y en esta vivencia del día a día, pues encontrar también cuáles son nuestras cosas en común, ¿no? Y agarrar estas cosas que nos unen en común para crear y no justamente ver cuáles son nuestras diferencias, que generar más odio o más brecha, ¿no? Yo creo que esa es mi mirada de vida. Y si bien sigue viendo las partes, sí hay gente que está muy metida en, no, en verdad hay que crear unión, hay que ver las cosas que nos unen para crear puentes y con la mirada de vivir en una sociedad pues, sostenible donde todas las personas se puedan sentir incluidas, ¿no? Ujú, coincido totalmente. Eh, ahora, quiero hacerte un ejercicio de viaje hacia atrás. Mencionabas tú hace un momento eh, que siempre has escrito, digamos, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco cómo se da tu primera aproximación a la poesía, ¿no? Con lectura, o en qué momento empiezas a escribir y te das cuenta, o eres consciente de esa escritura. Empecé a escribir cuando entré a una CEPRE, en una universidad, a una pre de una universidad. Yo estaba estudiando en un colegio laico, preuniversitario también, entonces las culturas y los patrones eran bastante diversos, algo que no estaba acostumbrada porque yo me cambié de pequeña, los primeros años hasta segunda secundaria estuve en una escuela de monjas religiosas totalmente católicas, todos eran mujeres, y luego en los 3 últimos años de secundaria pues pasé a este escenario disruptivo, laico preuniversitario, donde ibas con ropa de calle, ¿no? Y encontrabas mentalidades que nunca había encontrado ni en mi casa ni en la escuela. Y luego en los últimos años pues me metieron a esta universidad aparte del colegio, entonces veía también las polarizaciones tanto de nivel socioeconómico, de cultura, de creencia, tuve acercamientos, creo y ya luego cuando entré a la universidad pues me acerqué más a este choque cultural que las universidades de manera inevitable pues generan estos espacios, ¿no? Y más en la universidad donde yo estudié. Eh, y para mí fue tan chocante este cambio cultural o este choque de creencias de lo que yo tenía preestablecido y cómo se fue adaptando o amoldando esta nueva información que me generaba un sentido vacío, ¿no? Que en verdad no lo comprendía y en los huecos de la universidad, que siempre tenía huecos interminables, pues generalmente no he sido las personas que necesitan estar con alguien para pasar sus horas, o que siempre, cuando se van al baño, siempre buscan a alguien para ir al baño, siempre he sido muy autónoma, entonces yo aprovechaba esos espacios a tirarme en el pasto en la universidad y escribir, ¿no? Escribir qué estaba sintiendo, y de verdad ni siquiera fue pensado, fue realmente genuino, porque necesitaba votar en palabras, que no lo podía votar en palabras verbalmente, pero sí lo podía escribir. Normalmente me sale mejor escribir que en discurso. Y así me comencé a dar cuenta, en realidad, no sabía ni siquiera qué era lo que yo escribía, no tenía ningún nombre, para mí era un diario, pero no era un diario normalmente porque utilizaba figuras. eh, y luego, cuando ya comencé a conocer a más gente en la universidad, que tenían también otro estilo de vida, que les gustaba leer, que les gustaba la literatura, que les gustaba el cine, tenía referencias de director. Yo, la verdad es que culturalmente en la escuela, pues a mí no me nutrieron de directores de cine famosos o cuáles son las películas europeas, lentas. Y comencé, para mí fue ser una esponja, ¿no? Absorber, a juntarme con la gente que me parecía interesante, que conocía otras cosas. Eh, Eso fue mis inicios, y luego vi un taller de poesía
y creo que eso fue ya el despegue de conocer, de acercarme, de ponerle nombre, de creer que la poesía no era la poesía antigua o clásica, que tiene que tener rimas abrazadas y hay literalmente una estructura, sino que era más libre, que podría encontrar una prosa poética, acercarme a autores que no eran los clásicos que escuchabas normalmente, los más famosos, sino que habían otras variedades, otro tipo de poemas. Y ahí fue cuando conocí a Alejandra Pizarnik, que fue cuando escuché sus poemas, dije, wow, cómo yo me conecto con ella, ¿no? Entonces creo que la primera referencia en mi vida literaria ha sido Pizarnik, y de ahí ya me metí a todo la piscina con los poetas malditos, eh, y sí, creo que fue el taller de poesía y este choque cultural entre la escuela y la universidad, ¿no? Que abrió la caja de Pandora y dijo, tengo que hacer algo con eso, me vuelvo loca. Fue escribir. Y digamos, además de Pizarnik, qué otros poetas fueron quizás importantes para estos inicios? Creo que todos los 20 estaba loca con Pizarnik, Girondo, Olivero Girondo, bueno, Benedetti inevitablemente, Cortázar, Gelmán, eh, un par de Teresa Wilmsmont, que más o menos tiene la versión de Alejandra Pizarnik, pero es mucho más antigua, Bukowski, ¿no? Baudelaire, y de peruanas, me gusta mucho la literatura de Varela, la vivo, de Herod también, el del Río, y más contemporáneas, de Andrea Cabel, que leí sus poemas, que es un poemario que se llama Falsas actitudes del agua, pues sí, fueron mis libros de cabecera durante toda la vida universitaria. Ujú. Y una curiosidad del proceso de escritura. eh, Hay algunos poetas que privilegian ¿cómo puedo decirlo? El chispazo inicial de un poema, ¿no? Es decir, cuando uno escribe y de repente hay un torrente de palabras que uno va plasmando en el papel y de repente el poema queda casi, casi igual a esa primera versión. Y hay otros poetas que eh, tienen una mayor predilección a la corrección exhaustiva, tan exhaustiva que ya en la versión final casi no se puede reconocer muy poco de la primera versión. Ujú. ¿Tú cómo es en tu caso el proceso de escritura? Mira, cuando me surge la necesidad de escribir, no es que normalmente decía, voy a escribir sobre tal objeto, sobre tal situación, porque cuando he decidido hacer eso, finalmente el poema me lleva para otra vida, me lleva para otra historia, y yo solamente me dejo fluir, y hay un torrente de palabras, una verborrea de palabras que me suelta y sale, 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 y en verdad es que no la puedo, porque es como si la poesía tuviera vida propia y las palabras solamente surgen y se crean, y al final cuando leo no es nada de lo que yo quería escribir, pero de repente mentalmente no era lo que yo quería escribir, pero mi interior, ¿no? Mi sentir era lo que quería votar, lo que quería reflejar, y en verdad es que yo me dejo fluir. Y si es que, sí es verdad que reviso temas de conectores y se entienden, porque normalmente mi vida diaria a veces puedo ser muy neurodivergente y me como palabras que me han pasado toda la vida. Entonces, sí lo llevo a revisar, pero no lo transformo totalmente. De repente puedo cambiar palabras que suenen mejor, no que la figura se vea mejor, pero no hay un cambio tan radical de la primera versión como de la última. Digamos que prioriza justamente ese chispazo, esa espontaneidad del poema. Sí, sí. Yo voy para ahí, ¿no? Pero no es que no, si luego lo leo y veo que no hay sentido o no hay eh, rítmica o no genera figuras, no lo cambio, sino lo borro. Sí, Tajantemente. sí no funciona. Ok. Sí, Un poco para sí, ir sí. terminando, ¿qué ha significado para ti, digamos, ya la publicación de tu primer libro? ¿Qué sensaciones te han despertado? Ha sido indescriptible.
No creo que ha sido inefable esta sensación de saber que lo estoy haciendo. Que a mía, que le conté, sácalo, en verdad escribes bien, bacán. Entonces, sí, no, en verdad era algo que yo quería hacer y no importa, no importa si a la gente no le gusta, era un sueño mío que quería lograr, que quería hacer mi checklist. Entonces, en este escenario de, mira, hay cosas peores, ahorita el tema de la pandemia, así que me arriesgué con todo y de repente conocí lo de Caja Negra, salió cuando estaba en producción, entré en crisis y dije, no, la gente no le va a gustar, qué roche, ¿no? Como que en este choque de, ¿en qué me he metido? ¿No? Y en un momento dije, no, yo no quiero sacar nada, no quiero sacar nada. Pero bueno, ya estaba hecho y la verdad es que crear una comunidad también de lectores, de personas que conecten con tu sentir, con tus vivencias, ¿no? Es bastante chévere porque sabes que no estás solas en el mundo y las demás personas también saben que no son las únicas personas que sienten eso, que son sensibles o que han vivido de esa manera, entonces creas comunidad, ¿no? Y creo que generar también representatividad, porque ese libro lo dedico a la comunidad LGTB, que es mi comunidad, ¿no? Eh, Generar también representatividad en diferentes categorías me parece importante, sobre todo ahora, ¿no? Ujú. Sí. Muchas gracias, Agnes, y de verdad, que qué bueno que te hayas animado y que ya, digamos, pierdas el miedo a publicar y nos sorprendas con un nuevo poemario dentro de no mucho, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, los invito a leer Pleamar y a seguirme en redes.